¿Alguna vez te has preguntado hasta dónde estarías dispuesto a llegar por dejar de ser invisible? En este preciso momento hay alguien en algún lugar del mundo que está siendo humillado, despreciado, aplastado por el peso de sus fracasos, mientras otros disfrutan del éxito que él jamás podrá alcanzar. Y es en esa oscuridad, en ese momento de angustia absoluta donde la desesperación susurra su nombre, cuando aparecen ellos. Porque lo más aterrador del mal no es que te persiga, es que espera pacientemente a que tú mismo lo invites a entrar. La historia que estás por escuchar no es solo un relato de horror sobre pactos diabólicos y caballos malditos. Es un espejo que refleja la parte más sombría de la ambición humana, esa que todos llevamos dentro, pero que pocos se atreven a reconocer. Lo que le ocurrió a Ricardo podría ocurrirle a cualquiera que esté lo suficientemente desesperado, lo suficientemente roto, lo suficientemente dispuesto a vender cualquier cosa por un poco de respeto. Y quizás, solo quizás, después de conocer su historia, te preguntarás si alguna vez has estado más cerca de aceptar ese tipo de oferta de lo que te gustaría admitir. Porque el verdadero terror no vive en las sombras, vive en las decisiones que tomamos cuando creemos que nadie está mirando y en el precio que eventualmente debemos pagar cuando el susto se convierte en realidad y ya no hay forma de escapar. En las tierras áridas de San Miguel del Valle, Ricardo había nacido con las manos hechas para el trabajo duro y el corazón lleno de sueños imposibles. Desde niño, observaba cómo los grandes criadores desfilaban sus caballos en las ferias regionales, recibiendo aplausos y respeto mientras él apenas podía alimentar a sus animales flacos. El rancho que heredó de su padre era más una maldición que una bendición. Tierra seca, ganado enfermo y vecinos que lo miraban con lástima disfrazada de cortesía. Cada mañana se levantaba antes del alba, trabajando hasta que sus manos sangraban, pero el esfuerzo nunca parecía ser suficiente. La angustia de no poder darle a su familia lo que merecían lo consumía lentamente, como una sombra que crecía con cada fracaso. Las ferias ganaderas eran su peor pesadilla convertida en ritual obligatorio. Año tras año, Ricardo llevaba sus mejores animales con la esperanza de que alguien notara su dedicación, pero siempre regresaba con las manos vacías y el orgullo destrozado. Los otros criadores se burlaban abiertamente de sus caballos débiles y entre todos ellos había uno que disfrutaba especialmente de su sufrimiento. Rodrigo, un hombre arrogante con tierras fértiles y animales que parecían bendecidos por alguna fuerza superior. Rodrigo nunca perdía oportunidad de humillarlo frente a todos, señalando cada defecto de sus animales con una sonrisa cruel que helaba la sangre. El miedo de enfrentar otra derrota lo atormentaba cada vez que se acercaba la temporada de ferias, pero su terquedad le impedía rendirse. Algo oscuro comenzaba a crecer dentro de él, algo que susurraba que había otros caminos hacia el respeto que tanto anhelaba. La vida de Ricardo transcurría entre el polvo del rancho y las noches insomnes, donde contaba monedas que nunca alcanzaban. Su esposa, María, intentaba consolarlo con palabras dulces, pero él podía ver el cansancio en sus ojos, el peso de las promesas rotas acumulándose como piedras sobre su espalda. Sus hijos crecían vistiendo ropa remendada, mientras los hijos de Rodrigo paseaban en caballos que valían más que todo lo que Ricardo poseía. El horror de imaginar a su familia pasando hambre era peor que cualquier pesadilla, una asombración constante que no lo dejaba respirar tranquilo. En el pueblo, cuando caminaba por las calles, podía sentir las miradas de desprecio clavándose como aguijas en su piel, recordándole que era el criador fracasado, el hombre que jamás sería alguien importante. Pero en esas noches más oscuras, cuando la desesperación apretaba su garganta como manos invisibles, Ricardo comenzó a escuchar rumores perturbadores. Historias susurradas en las cantinas sobre hombres que habían cambiado su suerte de formas inexplicables, que de la noche a la mañana pasaron de la miseria al éxito más absoluto. Algunos decían que era brujería, otros hablaban de pactos con fuerzas que no debían ser nombradas,
pero todos coincidían en que ese poder tenía un precio terrible. Ricardo descartaba esos relatos de horror como supersticiones de borrachos, pero una parte profunda de su ser comenzaba a preguntarse qué estaría dispuesto a sacrificar por dejar de ser invisible. La semilla del mal ya había sido plantada en su corazón desesperado y pronto encontraría la forma de germinar en algo mucho más sombrío de lo que jamás imaginó. La feria de otoño había sido un desastre absoluto, quizás el peor que Ricardo había enfrentado en toda su vida. Rodrigo no solo ganó todos los premios como siempre, sino que esta vez se aseguró de humillarlo frente a cientos de personas, señalando sus caballos y comparándolos con burros desnutridos, mientras la multitud reía sin piedad. El terror de regresar a casa derrotado una vez más lo llevó directamente a la cantina El Coyote Solitario, un lugar oscuro donde los fracasados ahogaban sus penas en mezcal barato. Su amigo Ernesto lo encontró ahí, hundido en una mesa del rincón, con la mirada perdida en el fondo de su vaso, como si buscara respuestas en el líquido ámbar. Las palabras de Ernesto sobre el valor de la familia y la dignidad del trabajo honesto sonaban huecas en sus oídos, como ecos lejanos que no podían alcanzar el abismo de angustia donde se había hundido. Cada trago de alcohol encendía más su resentimiento, transformando el miedo al fracaso en algo mucho más peligroso, la desesperación absoluta. Las horas pasaban y la cantina se vaciaba lentamente hasta que solo quedaron algunos borrachos dormidos sobre las mesas y el cantinero limpiando vasos con desgano. Ricardo estaba a punto de levantarse cuando notó que alguien había ocupado la silla frente a él sin hacer ruido alguno, como si hubiera aparecido de la nada envuelto en sombras. Era un anciano que parecía tener 100 años o 1000, con ropa oscura que olía a tierra de cementerio y una sonrisa que mostraba dientes demasiado blancos para alguien de su aparente edad. Lo más perturbador eran sus ojos, rojos como brasas encendidas, brillando con una luz propia que no debería existir en ningún ser humano. El horror que sintió Ricardo fue inmediato y primitivo, cada instinto en su cuerpo gritándole que huyera, pero sus piernas no respondían, como si alguna fuerza sobrenatural lo mantuviera clavado en su asiento. El anciano no parpadeaba y su presencia llenaba el aire con un frío antinatural que hacía ver el propio aliento. «Sé lo que deseas, Ricardo», dijo el anciano con una voz que parecía venir de muy lejos y muy cerca al mismo tiempo, vibrando dentro de su cráneo como un susurro de ultratumba. Nunca le había dicho su nombre y Ricardo sabía con certeza absoluta que jamás había visto a este hombre antes, pero de alguna manera el extraño conocía cada detalle de su vida, cada fracaso, cada humillación. El anciano habló de poder, de respeto, de caballos que harían temblar a sus rivales y de riquezas que borrarían todas las burlas que había sufrido. Sus palabras eran como un veneno dulce que se filtraba directamente en las grietas de su orgullo destrozado, prometiendo todo lo que había soñado y más. Pero cuando Ricardo preguntó qué tendría que dar a cambio, la sonrisa del anciano se ensanchó de una forma que no era del todo humana, y el mal que emanaba de él llenó la cantina como un hedor invisible. La respuesta vendría después, dijo el extraño. Primero debía aceptar el regalo que le ofrecía. Antes de que Ricardo pudiera responder, el anciano extendió su mano huesuda y la colocó sobre la suya, y el contacto fue como tocar hielo ardiente que quemaba hasta los huesos. «Mañana al amanecer, una de tus yeguas viejas estará preñada», susurró con esos ojos rojos fijos en los suyos, atravesándolo como cuchillos al rojo vivo. «El potro que nazca será tu fortuna y tu perdición. Cuídalo bien, gana todo lo que deseas, pero recuerda, lo que te doy debe ser devuelto cuando yo lo pida, y ese día vendrás conmigo sin resistencia». Un susto helado recorrió la columna de Ricardo mientras procesaba esas palabras, pero la embriaguez y la desesperación nublaban su juicio de una forma peligrosa.
Cuando parpadeó, el anciano había desaparecido sin dejar rastro, como si nunca hubiera estado ahí, y solo quedaba el eco de su risa sombría resonando en las paredes vacías de la cantina mientras el amanecer comenzaba a teñir el cielo de un rojo sangre. Ricardo despertó con una resaca brutal y el recuerdo borroso de un sueño absurdo sobre un viejo de ojos rojos, convenciéndose de que todo había sido producto del alcohol y la desesperación. Pero cuando llegó al establo esa mañana, su corazón se detuvo al ver a Canela, su yegua más vieja que llevaba años sin montar a ningún semental, con el vientre hinchado de forma imposible. El terror se apoderó de él mientras sus manos temblaban al tocar el animal, sintiendo patadas fuertes desde dentro que no deberían existir en una preñez de pocas horas. María lo miró confundida cuando él le contó, sugiriendo que quizás la yegua había estado preñada desde hace meses sin que lo notaran, pero Ricardo sabía que eso era mentira. Canela estaba vieja y aislada de los sementales. La angustia de comprender que el encuentro en la cantina había sido real lo golpeó como un puño en el estómago y supo que algo sobrenatural estaba ocurriendo en su rancho. Las siguientes semanas pasaron en una bruma de miedo constante mientras observaba cómo el vientre de la yegua crecía a una velocidad antinatural. El parto llegó en una noche sin luna, tan oscura que parecía que el cielo mismo había sido cubierto por una manta negra. Los aullidos de Canela despertaron a toda la familia, gritos de dolor que no sonaban normales, como si el animal estuviera siendo desgarrado desde dentro por algo que no querían hacer de forma natural. Ricardo corrió al establo y lo que vio le heló la sangre. La yegua estaba cubierta en sudor y sangre, con los ojos en blanco de puro horror, retorciéndose de una forma que rompía las leyes de la naturaleza. Cuando el potro finalmente emergió, el silencio que siguió fue más aterrador que cualquier sonido. Un caballo completamente negro, sin una sola mancha blanca, con ojos que brillaban rojos como las brasas de un fuego infernal. El mal que emanaba de esa criatura era palpable, llenando el establo con un frío que hacía tiritar los huesos, pero al mismo tiempo había algo magnético en su presencia. Canela murió minutos después del parto y Ricardo supo que había pagado el primer precio por su pacto sombrío. El potro creció con una rapidez que desafiaba toda lógica, ganando fuerza y tamaño en días cuando debería tomar meses. Los vecinos que visitaban el rancho se burlaban al principio, haciendo chistes sobre el caballo del diablo con sus ojos extraños, pero sus risas se congelaban cuando el animal los miraba directamente, como si pudiera ver dentro de sus almas. Ricardo lo llamó Tormenta, aunque sabía que ese nombre no capturaba la verdadera esencia de lo que había traído a su hogar. Lo más perturbador empezó a ocurrir cuando otros animales del rancho, que habían estado enfermos por años, comenzaron a sanar misteriosamente solo con estar cerca de Tormenta. Una vaca que cojeaba desde hacía meses caminó normalmente después de que el caballo la rozara y un perro moribundo se levantó lleno de vida tras dormir en el mismo establo. La asombración de presenciar esos milagros imposibles llenaba a Ricardo de una mezcla contradictoria de gratitud y susto, porque sabía que todo poder tiene su origen, y el origen de este no era divino. En solo 3 meses, Tormenta se había convertido en el caballo más imponente que Ricardo había visto jamás, superando incluso a los mejores sementales de Rodrigo. Su pelaje negro brillaba como obsidiana pulida bajo el sol, sus músculos se movían con una gracia sobrenatural, y cuando galopaba parecía volar rozando apenas el suelo con sus cascos. Pero lo más inquietante seguían siendo esos ojos rojos que brillaban en la oscuridad, observando todo con una inteligencia que no debería existir en un animal. Ricardo comenzó a entrenar con él para las competencias y descubrió horrorizado que el caballo entendía órdenes sin necesidad de riendas, como si pudiera leer sus pensamientos directamente. Las personas del pueblo empezaron a murmurar relatos de horror sobre el origen del animal, divididos entre quienes creían que era un regalo divino y quienes susurraban que Ricardo había vendido su alma al mal mismo.
La feria regional estaba a solo semanas de distancia y Ricardo sabía que pronto todo el mundo vería lo que Tormenta era capaz de hacer, sin importar cuán sombrío fuera el precio que eventualmente tendría que pagar. El día de la feria regional amaneció con un cielo gris que parecía presagiar algo terrible, pero Ricardo cargó a Tormenta en el remolque con manos temblorosas de anticipación mezclada con terror. Cuando llegaron al recinto ferial, las burlas comenzaron inmediatamente. Los otros criadores señalaban al caballo negro con risas nerviosas, pero esas risas se apagaban cuando Tormenta los miraba directamente con esos ojos rojos que parecían arder con fuego del infierno. Rodrigo apareció montando su mejor semental, un caballo blanco premiado que había costado una fortuna, y su sonrisa arrogante se ensanchó al ver a Ricardo preparándose para competir. ¿Trajiste a tu yegua del diablo para que todos se diviertan?, gritó para que todos escucharan, provocando carcajadas entre los espectadores que se agolpaban en las gradas. Pero Ricardo solo sonrió en silencio porque sabía que en minutos toda esa soberbia se transformaría en algo muy diferente, algo que sabía a angustia y miedo. La primera competencia era de velocidad y cuando sonó el disparo de salida, Tormenta no galopó, voló. El caballo se movió con una rapidez sobrenatural que dejó a todos los competidores comiendo polvo, cruzando la meta con una ventaja tan absurda que algunos espectadores pensaron que había habido un error en la medición. El horror en los rostros de los otros criadores era visible mientras veían los números en el marcador, tiempos que rompían todos los récords regionales por márgenes imposibles. En la prueba de salto, Tormenta se elevó sobre los obstáculos como si tuviera alas, sin esfuerzo aparente, mientras el caballo de Rodrigo tropezaba y casi lanza a su jinete al suelo. Las competencias continuaron durante todo el día, y en cada una de ellas, el caballo negro dominó con una superioridad que no parecía de este mundo, dejando claro que ningún animal normal podría competir contra él. La multitud pasó del asombro inicial a un silencio incómodo, como si todos sintieran que estaban presenciando algo que no debería existir, algo profundamente sombrío, disfrazado de triunfo. Cuando anunciaron a Ricardo como el ganador absoluto de todas las categorías, el recinto ferial estalló en un murmullo confuso de aplausos mezclados con susurros aterrorizados. Los jueces le entregaron trofeos y premios en efectivo con manos temblorosas, evitando mirar directamente a Tormenta, como si el animal emanara una presencia maligna que quemaba la piel. Rodrigo estaba destruido, pálido como un cadáver, observando desde lejos con los puños apretados y una expresión de puro susto en su rostro antes tan arrogante. En las semanas siguientes, la reputación de Ricardo explotó. De ser el criador humillado pasó a convertirse en una leyenda, el hombre que había domado al caballo imposible. Ofertas de compra llegaban de todas partes del país, sumas de dinero que nunca había soñado poseer, pero él rechazaba cada una porque en el fondo de su corazón sabía que Tormenta no le pertenecía realmente, que solo lo tenía prestado hasta que el verdadero dueño viniera a reclamarlo. Las ferias se sucedieron una tras otra y en todas ellas la historia se repetía con variaciones mínimas. Tormenta arrasaba con la competencia de forma tan brutal que los otros criadores dejaron de inscribirse cuando sabían que Ricardo asistiría. Rodrigo cayó en la ruina completa, sus tierras hipotecadas, sus mejores animales vendidos por monedas, hasta que finalmente desapareció del pueblo sin dejar rastro, consumido por la vergüenza y algo más oscuro que nadie se atrevía a nombrar. Los relatos de horror sobre el caballo de ojos rojos se extendieron por toda la región. Algunos decían que era una bendición divina, un milagro que premiaba la fe de un hombre humilde, mientras otros susurraban que era una asombración viviente, la prueba de un pacto diabólico que terminaría en tragedia. Ricardo ahora tenía todo lo que había deseado: respeto, dinero, fama, una familia que vivía en abundancia, pero cada noche despertaba bañado en sudor frío, recordando la sonrisa del anciano y sus palabras sobre la devolución. El mal que había invitado a su vida había cumplido su promesa, pero la factura final aún no había sido cobrada,
y esa espera era más aterradora que cualquier humillación que hubiera sufrido antes. Los años de gloria pasaron como un sueño febril, y Ricardo había llegado a convencerse de que quizás el anciano había olvidado su parte del trato, o que todo había sido una alucinación extraña que resultó en suerte real. Su rancho era ahora el más próspero de toda la región. Sus hijos estudiaban en las mejores escuelas y María finalmente podía descansar sin la angustia del hambre acechando cada noche. Pero Tormenta seguía siendo el mismo caballo imposible. No envejecía, no perdía fuerza, sus ojos rojos brillaban con la misma intensidad sobrenatural que el día que nació. A veces, en las madrugadas más oscuras, Ricardo despertaba sintiendo una presencia en su habitación, un frío que no venía del clima sino de algo mucho más sombrío, y sabía que solo era cuestión de tiempo. El miedo que había enterrado bajo capas de éxito y riqueza comenzaba a resurgir como una asombración implacable, recordándole que toda deuda debe ser pagada eventualmente sin importar cuánto tiempo pase. La noche llegó sin aviso previo, como siempre llegan las cosas del mal, silenciosa, inevitable, final. Ricardo estaba en el establo revisando a Tormenta cuando escuchó pasos lentos detrás de él, pasos que resonaban con un eco que no debería existir en un espacio cerrado. Se volteó y ahí estaba el anciano, exactamente igual que 5 años atrás, sin una arruga más ni menos, con esos ojos rojos que ahora brillaban con hambre anticipada. «Ha llegado el momento, Ricardo», dijo con esa voz que hacía vibrar los huesos, y el terror que inundó al criador fue tan absoluto que sus piernas casi cedieron bajo su peso. Intentó negociar, ofrecer más dinero del que el anciano podría gastar en 1000 vidas, suplicar por más tiempo, por la oportunidad de ver crecer a sus hijos, pero el extraño solo sonreía con esa sonrisa que era demasiado ancha para un rostro humano. El horror de comprender que no había escapatoria, que nunca la hubo, lo golpeó como un martillo. El pacto era absoluto, inquebrantable, sellado con fuerzas que estaban más allá de cualquier súplica o arrepentimiento. «Tu familia vivirá en prosperidad, eso te lo garantizo», susurró el anciano mientras Tormenta se acercaba por voluntad propia, como respondiendo a un llamado silencioso de su verdadero amo. «Pero tú vendrás conmigo ahora, y juntos recorreremos las tierras buscando a otros como tú, hombres desesperados, humillados, dispuestos a vender cualquier cosa por un poco de respeto y poder». Ricardo sintió como algo invisible comenzaba a enroscarse alrededor de su alma, jalándola, separándola lentamente de su cuerpo, mientras el susto más profundo que jamás había experimentado lo consumía desde dentro. Corrió a la casa para despedirse de su familia, pero cuando abrió la puerta, todos dormían con un sueño antinatural, como si alguna fuerza sobrenatural los hubiera sumergido en la inconsciencia para evitar que presenciaran lo que estaba por ocurrir. Besó la frente de María y de sus hijos, sabiendo que era la última vez, y las lágrimas que caían por sus mejillas ardían como ácido contra su piel. El mal lo reclamaba finalmente, y él había sido lo suficientemente tonto como para invitarlo voluntariamente a su vida. Cuando salió de la casa por última vez, Tormenta ya estaba ensillado y esperando, con esos ojos rojos fijos en él como 2 ventanas al infierno mismo. Ricardo montó con movimientos mecánicos, sintiendo cómo su voluntad se disolvía, reemplazada por algo más oscuro y antiguo que tomaba control de su cuerpo. El anciano no montaba ningún caballo, simplemente caminaba al lado de Tormenta mientras se adentraban en la noche y de alguna forma siempre mantenía el mismo paso sin importar qué tan rápido galopara el animal. A la mañana siguiente, cuando María despertó, encontró el rancho exactamente igual que siempre, próspero y ordenado, pero Ricardo había desaparecido sin dejar rastro excepto por una nota escrita con una caligrafía que no era la suya. «Estoy pagando el precio de mi ambición. Cuiden lo que construimos, pero nunca, jamás, acepten ayuda de extraños con promesas imposibles». La asombración de su ausencia perseguiría a la familia por generaciones,
Pero lo que nadie sabía era que Ricardo no había muerto. Había sido transformado en algo mucho peor, condenado a vagar eternamente como mensajero del mismo horror que una vez lo salvó y ahora lo esclavizaba para siempre. Los años pasaron y la historia de Ricardo se convirtió en leyenda, un relato de horror que las madres contaban a sus hijos para advertirles sobre los peligros de la ambición desmedida. Pero lo que comenzó como una simple historia de advertencia pronto empezó a mezclarse con rumores más inquietantes que llegaban de diferentes pueblos y regiones. Criadores que habían perdido todo comenzaron a reportar encuentros con un hombre de ojos hundidos montando un caballo negro de mirada ardiente, un jinete que aparecía en las ferias más remotas y ganaba todas las competencias con una superioridad sobrenatural. Algunos juraban que ese hombre era Ricardo, otros decían que era imposible porque habían pasado décadas y el jinete seguía luciendo igual, pero todos coincidían en un detalle escalofriante. Después de sus victorias, el extraño buscaba a los criadores más desesperados y les ofrecía un trato. El miedo se extendió como una plaga invisible por el mundo de las ferias ganaderas, y la mención del caballo de ojos rojos era suficiente para hacer que los hombres más valientes se santiguaran y evitaran salir de noche. Las historias se volvieron más oscuras con cada generación que las contaba. Se decía que Ricardo ya no era completamente humano, que el pacto lo había transformado en algo atrapado entre la vida y la muerte, condenado a ser un reclutador eterno para el anciano de ojos rojos. Testigos afirmaban haberlo visto en cantinas solitarias, sentado en rincones sombríos, esperando a que algún criador humillado cayera en la desesperación suficiente como para escuchar su oferta. Su voz, decían, ya no sonaba como la de un hombre normal. Había adquirido ese mismo tono vibrante y antinatural del anciano. Palabras que se filtraban directamente en las grietas del orgullo herido y prometían todo lo que el corazón desesperado anhelaba. Quienes aceptaban su oferta recibían un caballo extraordinario, sí, pero también una marca invisible en sus almas, una asombración que los seguiría hasta que llegara su momento de pagar. El horror de estos encuentros era que Ricardo sabía exactamente qué decir, qué botones presionar, porque él había sido uno de ellos. Conocía cada matiz de la humillación, cada sombra de la angustia que carcome a un hombre derrotado. Los relatos más perturbadores venían de aquellos que habían rechazado la oferta del jinete maldito. Criadores que se habían negado reportaban que en las semanas siguientes sus vidas se desmoronaban de formas inexplicables. Animales que morían sin razón aparente, accidentes imposibles que destruían sus propiedades, enfermedades misteriosas que consumían a sus familias. Era como si el rechazo despertara una venganza sutil pero implacable, un castigo por haber sido tentados y haber resistido, dejándolos en una ruina incluso peor que la que sufrían antes. Algunos decían que esto no era obra de Ricardo, sino del anciano mismo, furioso porque alguien había despreciado su generosidad. La superstición creció tanto que los criadores empezaron a llevar amuletos y cruces, a evitar las cantinas después de perder en las ferias, a nunca, jamás, hablar con extraños que ofrecieran soluciones demasiado buenas para ser verdad. El mal se había institucionalizado en forma de leyenda, convirtiéndose en una advertencia viviente que acechaba en los márgenes de la desesperación humana, siempre lista para aprovechar el momento más débil de cualquier alma vulnerable. Hasta el día de hoy, en las ferias ganaderas más remotas de Latinoamérica, se cuentan historias del criador errante y su caballo infernal. Algunos afirman haberlos visto en la distancia, una silueta negra contra el horizonte del atardecer, ojos rojos brillando en la oscuridad, observando las competencias con esa paciencia sobrenatural que solo poseen las cosas que ya no están limitadas por el tiempo humano. Los criadores más viejos advierten a los jóvenes que si alguna vez se sienten tentados por promesas de poder y respeto, recuerden la historia de Ricardo, el hombre que lo tuvo todo y lo perdió absolutamente todo, condenado a vagar por la eternidad como mensajero del terror que él mismo invitó a su vida. La leyenda sigue viva porque el mal nunca duerme,
nunca descansa, siempre busca nuevas almas desesperadas que alimentar su ciclo eterno. Y mientras exista la ambición, la humillación y la desesperación en el corazón de los hombres, el jinete de ojos hundidos seguirá apareciendo en las sombras de las cantinas, montando su caballo negro, susurrando promesas que brillan como oro, pero que al final solo conducen a un susto sin fin y una condena que trasciende la muerte misma. Y así termina la historia del criador que entregó su alma por poder, condenado a vagar eternamente entre las sombras de las ferias ganaderas, buscando nuevas víctimas para alimentar el ciclo del horror que él mismo inició. Pero ahora quiero saber, ¿tú qué opinas? ¿Crees que Ricardo merece compasión o solo cosechó lo que sembró con su ambición desmedida? ¿Alguna vez has sentido esa desesperación que te hace considerar opciones que jamás tomarías en circunstancias normales? Déjame tu reflexión en los comentarios, porque me encanta leer sus experiencias y perspectivas sobre estos relatos de terror que nos hacen cuestionar hasta dónde llega la fragilidad del alma humana. Y si alguna vez has presenciado algo inexplicable en ferias, ranchos o encuentros nocturnos con extraños que ofrecían cosas demasiado buenas para ser verdad, comparte tu historia aquí abajo. ¿Quién sabe? Quizás tu relato sea el próximo que investiguemos en este canal. Si este tipo de historias te mantienen despierto en las noches, preguntándote qué más acecha en los rincones oscuros de nuestro mundo, entonces necesitas suscribirte a este canal y activar las notificaciones para no perderte ni un solo relato. Porque cada semana traemos historias tan aterradoras, tan perturbadoras y tan reales como esta, historias que te harán dudar de todo lo que creías saber sobre lo sobrenatural y el mal que puede esconderse detrás de una simple oferta. No te vayas sin dejar tu comentario y tu like, porque tu interacción alimenta este espacio donde el miedo y la curiosidad se encuentran para revelar los secretos más sombríos que la realidad tiene para ofrecer.